Edmundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. Edmundo Jacobo Molina, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carmen. ¿Bien? Bien. La semana recta, la recta final de la 1 de junio. Estamos en la cuenta regresiva para el 1 de junio y en este contexto déjame empezar con lo que estamos aquí recibiendo, que son algunas imágenes que nos han compartido y que nos muestran el resguardo que se envió para proteger las instalaciones del INE. Pues es bastante potente el resguardo que se está haciendo a las instalaciones del INE con motivo de la decisión de la CENTE de protestar en varias instancias. Tenemos algunas imágenes que ya nos compartió Oscar Lara, nuestro colega del Grupo Radio Centro. Tenemos estas imágenes de maestros en Televisa Chapultepec. Estamos viendo también algunos maestros ahí en las instalaciones de Universidad de la SEP. Y estamos también viendo las imágenes en el INE. Nos han compartido, si podemos poner, bueno, estas son las de Oscar Lara de hace ratito, que nos ha compartido precisamente de lo que está pasando esta mañana, de algunos maestros y maestras que están pues manifestándose pues para hacer presión y pues su objetivo principal es que se derogue la ley del ISSSTE de 2007 y ahí se ven las instalaciones de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, otras que vimos de Televisa Chapultepec, otras que vimos precisamente de esta mañana, y tenemos también estas otras que no son de Oscar Lara, sino son de otras personas que nos han compartido esta mañana. No ponemos ahí los nombres porque son personas que están cercanas al INE ahí, en las inmediaciones del INE, y nos han mostrado acá el resguardo que se ha enviado precisamente para el INE. Se han puesto unas barreras, de estas barreras metálicas. Se ha dado un aviso importante que dice: se informa que el lunes 26 de mayo del presente año la oficina de partes común del Instituto Nacional Electoral permanecerá cerrada, por lo que la recepción de documentos se realizará a través de correos electrónicos o de correo electrónico. Así que la oficialía del INE dice, pues no hay actividad, se cierra físicamente el lugar para ser recibidos los documentos vía correo electrónico, oficialía.pc@INE.mx. Para quien tenga que mandar documentos o entregar documentos, hágalo por correo electrónico, porque este es el aviso que se puso a la entrada precisamente del INE, en estas vallas metálicas que están rodeando las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de algo que pues no ocurría, ¿no? Tú estuviste ahí muchos años, Edmundo Jacobo Molina, como secretario ejecutivo del INE, y pues nos puedes comentar qué es. No reconozco eso, qué barbaridad, nunca había visto yo una cosa de esa naturaleza. A ver, Carmen, en varias ocasiones hubo movilizaciones en torno del INE. Pedíamos el apoyo pues para que pudieran continuarse las labores en la institución, pero nunca se había puesto ni unas vallas metálicas de esa naturaleza, menos cuerpos policíacos así. Está muy intimidante, ¿no? Qué barbaridad. Es no sé qué camión es pero es impresionante. Sí, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sí está bastante impresionante el despliegue. El despliegue, no, la verdad, nunca vi una cosa de ese tipo. Siempre procurábamos mantener ese carácter ciudadano del INE. Y obviamente pues se tomaban algunas medidas, pero nunca el INE estuvo con un despliegue policíaco y de fuerza como el que me estás mostrando en la pantalla. Estoy francamente sorprendido. Y nunca vi una cuestión así a lo largo de mis casi 15 años en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Sí, momentos complejos. Es que se prevé que se pudiera intentar boicotear la elección judicial. La presidenta dijo que tiene que ver esto con lo que estamos hablando de las pensiones, pero pues está perfilándose la CENTE a diferentes acciones y está en el centro de la atención. Pues mira, te voy a decir una cosa. El momento para mí más complejo en organización de elecciones fueron las elecciones del 2015.
las elecciones intermedias de 2015, no solo porque había que instrumentar la reforma del 2014 que convirtió al IFE en INE e hizo mucho más complejo el despliegue logístico de organización de las elecciones intermedias, porque el INE ya no solamente hacía las federales, sino también te cargaba en buena medida con toda la organización de los procesos locales en todo el país. Ya eso per se significaba una carga muy importante que el IFE no conoció. Si no recordarás, el 14 fue lo de Ayotzinapa, que empezó a tener ya una repercusión todo en el sureste del país. Y luego el 15 fue todo el despliegue de la CENTE también, en donde por primera vez en la transición democrática del país, alguna organización llamó al boicot a las elecciones. Y la CENTE en el 2015 llamó al boicot a las elecciones, y tuvo repercusiones importantes, no solamente en Guerrero, como secuela de toda la tragedia de Ayotzinapa, en Michoacán, pero sobre todo en Oaxaca y en Chiapas, en donde incluso el día previo a la jornada de aquel año, estuvieron a punto de suspenderse elecciones por primera vez en 100 años en 3 distritos federales del país. Ese fue para mí el momento más complejo de organizaciones de elecciones, incluido las elecciones presidenciales del 12 y el 18. De manera tal que no me sorprende, Carmen, que la CENTE llame en esta ocasión al boicot a las elecciones, porque ya lo había hecho en el 15. Lo había hecho en otros momentos, pero sobre todo en el 15 fue un momento muy complejo. Y lo ha usado la CENTE en las elecciones como una forma de presión para obtener diferentes demandas. Esto también en algunos otros puntos del país, pero muy localizados, comunidades habían amenazado en diversos momentos en boicotear a las elecciones, porque por muy diversas demandas, no les voy a cuestionar la legitimidad o la validez de las mismas, simplemente desde que el presidente municipal que está por salir había ofrecido pavimentar una calle o el drenaje o arreglar el atrio de la iglesia, o hasta el momento de regularización de tierras, agua, etc. Y siempre había ese tipo de presiones, pero generalmente locales, con demandas muy específicas que eran atendidas en su oportunidad para que las elecciones fluyeran. Pero sí, el 15, por la CENTE, como se está viendo ahora, hizo una presión muy fuerte, pero sobre todo ya al final, ya previo a la jornada, en Michoacán, en Guerrero y en Oaxaca y en Chiapas. En particular en Chiapas, en los últimos días, insisto, 3 distritos federales no estuvieron a punto de no tener elecciones. Pero finalmente se pudo desplegar todo esto. Ellos boicotearon algunas secciones en algunos distritos, pero se pudo realizar todo el despliegue para instalar casillas y que la gente fuera a votar. ¿Qué tenemos ahora? Pues otra vez, el uso de una presión electoral para lograr ciertos objetivos. ¿Y dónde atacas? Pues el corazón de la logística y la organización de las elecciones, que es las oficinas centrales. Ahorita el despliegue está realmente en los 300 distritos del país, en las oficinas centrales, Centralpan y el periférico. Lo que tienes es, pues sí, la operación del Consejo General, de la logística que están las direcciones involucradas, en fin. Pero ahorita el despliegue está ya en los distritos, en donde están las boletas que ya debieron haberse recibido, entregándose a los que van a ser presidentas o presidentes de mesas directivas de casilla. Ya en estos momentos la operación está fuera de oficinas centrales. Pero sin duda se trata de un despliegue de una presión muy fuerte y con un despliegue de cuidado de las instalaciones del INE que yo nunca vi. Sí, incluso, estas imágenes que estamos aquí. Son impresionantes. E incluso te voy a decir que en el gobierno de López Obrador pues disminuyó bastante la atención al cuidado de las instalaciones estratégicas de la institución. Siempre había cierto cuidado, pero en el sexenio de López Obrador se disminuyó un poco ese apoyo que tradicionalmente recibíamos. Independientemente de eso, el despliegue de la logística se pudo realizar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que comentábamos la semana pasada, una actividad de carácter fundamentalmente política
para presionar el CENTE, la CENTE, perdón, la CENTE por sus demandas. La derogación de la ley del ISSSTE del 2007 y luego lo de la derogación de la ley de educación, que incluso en el 2019 López Obrador la modificó. Realmente impresionante. Y bueno, además había dicho la presidenta de la República que iba a recibir a este grupo el viernes, cosa que no sucedió a raíz de que la misma CENTE boicoteó operaciones del aeropuerto y el Palacio Nacional lo no cercó, permitieron que llegaran la los... mañanera, en Sí. aquella escena que vimos en esa mañanera, si no me equivoco, el miércoles pasado, donde vimos a la presidenta sola en la mañanera con el secretario de la Defensa, que fue el único que pudo acceder. Sí, y los ella porque reporteros vive en ahí. Zoom conectados porque no pueden llegar. Y el resto conectados, los funcionarios convocados y la prensa convocada, en una escena realmente que pues, nunca habíamos visto de una presidenta sola en Palacio, ¿no? Como decía aquella vieja novela, El solitario de Palacio. Pero en este caso por un bloqueo. En este caso la metáfora es porque no dejaban pasar a los que iban a entrar. Básicamente, la soledad, otra era de otro tipo de soledad, pero en este caso era porque no pudieron llegar. Exacto, la soledad de las decisiones. Oye, pero estamos, sí, bueno, atendiendo lo que está pasando con la CENTE y estas manifestaciones, pero al final, bueno, pues más allá de ese asunto que desde luego vamos a ver hasta qué tipo de situación se da y qué tipo de efecto causa en la propia organización de lo que está por ocurrir el próximo 1 de junio. Detengámonos en lo que va a pasar el 1 de junio, independientemente de este elemento adicional que se coloca previo a lo que va a pasar el próximo domingo. ¿Qué decir a unos días de distancia? Estamos hablando de una reforma constitucional que fue ideada por el gobierno de López Obrador y que fue aprobada en los términos en que todos conocemos, con las mayorías que se obtuvieron de la forma en que se obtuvieron. Esa y otras reformas, pero esta en particular, que es una reforma draconiana, es una reforma radical que está trastocando todos los órdenes del Poder Judicial y de la propia República por sus implicaciones. En un momento como este, a unos días de que sea la elección, ¿qué balance y qué perspectiva a la vez se puede tener de todo esto? Edmundo Jacobo Molina. Bueno, primero que nada, son varias aristas que hay que analizar. Una de ellas fundamental es lo que tiene que ver con yo diría, perdón que use el calificativo, el grosero despliegue del gobierno federal para promover la participación ciudadana en 1 de junio. Sí, el grosero. ¿Por qué? Porque es un uso impresionante, lo vemos en las calles, en los puentes peatonales, en las carreteras, en el uso de los micrófonos de diferentes medios, de funcionarios públicos, desde la presidenta de la República hasta diputados, senadores, que están aprovechando este periodo de receso del Congreso para desplegarse en todo el país e ir personalmente a promover la participación ciudadana. Recordemos que la reforma constitucional prohibió todo eso, prohibió la participación de los partidos y dejó la participación en manos del Instituto Nacional Electoral, de las autoridades electorales. Se quejó la presidenta, interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el tribunal dijo adelante con la promoción de parte de funcionarios públicos. Y lo estamos viendo ahora, con uso de recursos públicos, en el uso indiscriminado de la amplificación de la voz que puede tener un funcionario federal o local en este sentido. Pero una cosa es la promoción para acudir a votar, que ese es un tema que lo podemos discutir, ese es un ángulo, ese es un filón, pero lo que estamos observando, hoy mismo otra vez el diario Reforma tiene acreditados un conjunto de cosas bastante delicadas, es promover la elección, pero para votar por ciertos candidatos y candidatas. Sí. Ese es el tema todavía más grave e importante. De acuerdo, aunque lo primero, déjame concluir la idea. Lo primero te habla de la preocupación de que haya una muy baja participación y que entonces se desdibuje el ejercicio más importante del país y el ejemplo para el mundo de una gran participación. Lo que están previendo es que haya muy poca participación. Este despliegue de voces de funcionarios públicos y recursos, lo que está llamando la atención es que
todas las encuestas están hablando de muy baja participación y eso obviamente le preocupa al gobierno porque si esto sucede, lo que vamos a tener es una elección muy cuestionada por su complejidad y por su logística y por la pretensión política que tiene, pero además por su poca legitimidad. En el caso de que lo que se está previendo sea una participación por abajo del 20%, la verdad sería una catástrofe para el gobierno. Y por eso estamos viendo todo eso, y por eso yo llamo la atención a este despliegue, porque ¿dónde estuvo el mandato del pueblo, como lo dijo la presidenta, para que hiciera esa reforma y además procediéramos a la elección de jueces, ministros, magistrados y demás? No hay tal. Y la evidencia, y por eso la preocupación de baja participación el 1 de julio. Esa es una. La otra es lo que tú mencionas, que es absolutamente ilegal. Estos acordeones, que incluso algunos los vemos muy bien editados y son acordeones realmente, como, ¿no? Ya no solamente es la listita en la muñeca de los números en boletas, sino son acordeones muy bien hechos, en donde se está induciendo directamente al voto, porque es muy compleja leer esa boleta y porque ya lo que está en juego es quién es mi juez, quién es mi magistrado, quién es ministro de la Corte. Y las diferentes corrientes de Morena y sus bloques de aliados están induciendo ya el voto por determinados personajes a los diferentes órdenes de gobierno. Entonces, vamos, es la verdad, es el descrédito. Órdenes de funcionarios judiciales. Sí, exactamente. Sí, vemos encabezando de los acordeones a una ministra y luego después quién puede ir al Tribunal Electoral, al tribunal que hicieron de justicia judicial, a los salas regionales, de disciplina judicial, salas regionales, y luego vas bajando, y si vas a los estados, yo acabo de estar en Sonora, también hay inducción del voto para elección de jueces locales. Entonces está corriendo por el país más bien una inducción a la participación, pero no cualquier participación, sino una inducción, además vas a ir y vas a votar por tales y cuales figuras, con un claro tinte político. Y lo que hemos advertido aquí, Carmen, ¿en qué va a estar pensando ese juez? Va a estar pensando en quién lo llevó a ser juez o magistrado, lamentablemente. ¿Y qué va a estar pensando cuando emita una sentencia? En esos electores que lo llevaron ahí, no en el pueblo que votó, sino en los que indujeron este tipo de propaganda, esta movilización, ni modo, este acarreo que puede conducir a que una persona llegue a una posición de esa naturaleza. Y luego si está pensando en ascender en escala para la siguiente elección, va a estar pensando en sus electores. Entonces, ¿cuál justicia imparcial, neutral, cuál oportunidad? Pues todo dependerá del caso que llegue y si está o no vinculado a alguna parte del electorado que lo llevó a esa posición. Eso es lo que está en juego y es lo que se está evidenciando. Esta desesperación de este despliegue publicitario y esta inducción del voto para que la gente llegue con su acordeón físicamente a tachar o poner, no a tachar, esa era la vieja tradición, anotar un número en la boleta dependiendo del color de la boleta. Va a ser un verdadero galimatías. No sé qué va a hacer el INE en el cómputo de todo eso, porque acordemos, el cómputo no se va a hacer en la casilla como era la tradición, se va a hacer en las oficinas del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a las elecciones de jueces federales, y los locales se van a ir en los 19 estados donde hay elecciones locales, a las oficinas de los institutos electorales de cada entidad. Y ahí descifrar este galimatías a lo largo de todos estos días va a ser muy difícil. Pero además de generar incertidumbre, porque no vas a tener resultados inmediatamente, y todos sabemos que nos dedicamos a la vida electoral y es de sentido común, entre más tarde la autoridad en dar a conocer resultados, más voces, más manos se van a levantar diciendo yo gané, y esto va a generar un problema de tensión enorme. Así es. Ahora, hay una declaración importante de Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, que hay que destacar que ella dijo que la misma noche de la elección se podrá saber el volumen de participación. Así es. Y eso es muy, muy relevante en un contexto como este. Ese dato, esa declaración suya, pues hay que tomarla como un referente muy importante, porque ese porcentaje de participación que se anuncie
esa misma noche no podrá ser muy distinto al que se presente días después cuando se termine el proceso de contar los votos. Yo creo que es una muy buena decisión. ¿Sí? Se va a levantar una encuesta bastante robusta. Es que si no, imagínate qué ventana abierta, porque 10, 12 días. Exacto, imagínate que se da un dato la noche de la elección y resulta que al final del cómputo la participación creció en 10, 15 puntos más. No, porque además eso sería un verdadero terrible, pero además porque hay varios elementos de preocupación. Uno de ellos que tú has aquí comentado muy ampliamente, que se haya decidido que no sean destruidas las boletas que no se usen. Eso es sumamente delicado y preocupante, cosa que nunca hubiéramos imaginado en ninguna elección anterior a esta. Efectivamente, y se ha alegado que hubiera sido un trabajo titánico. La verdad, yo creo que debieron haberse hecho todos los esfuerzos para anular esas boletas. Si no era manualmente, por lo menos alguna maquinita que las perforara de manera tal que quedaran su posibilidad de ser usadas. inutilizadas. Y creo que era una muy buena inversión. Pero bueno, eso ya pasó, ya no se hizo. Pero por lo menos la decisión de levantar una encuesta para que nos den dos datos, ha dicho la presidenta del INE. Uno, a través de la encuesta, el dato de participación, que eso creo que puede dar mucha certeza para evitar suspicacias si en el INE se incrementaron el nivel de participación o no. Y la otra, que es muy probable que la madrugada siguiente a la jornada tengamos resultados de cómo queda integrada la Corte. Vamos a ver, porque el resto, eso sí, imposible que se den inmediatamente y van a correr 10, 12 días para que se den los resultados, con todo lo que implica el que no se hagan en la casilla y con las malas ideas que esto puede sembrar para futuros procesos electorales. Entonces, lo que está en juego aquí es la integridad electoral, lo que hemos comentado tú y yo en otras ocasiones. ¿Qué es integridad electoral? Es un análisis de un conjunto de variables que tienen que considerarse para la organización de la elección que dan certeza y legitimidad a una elección. Y aquí hay varias variables de estas que no tienen la calidad a la que estábamos acostumbrados en otras elecciones y pueden ser muy malas ideas para una futura reforma electoral que quiera normalizar estas prácticas para el futuro, en las elecciones del 27 o del 30. Y eso es lo que está en juego. Además de la tragedia de que no se va a resolver el problema de impartición de justicia con esto, además de la tragedia de la gran inversión para apoderarse desde el Ejecutivo del Poder Judicial, lo que puede sembrar para ideas para una posible reforma político-electoral para elecciones subsecuentes, eso me parece muy delicado y que no podemos dejar de llamar la atención al respecto. Por eso sí, la decisión que tome cualquier ciudadano, asistir o no asistir a votar o lo que sea, lo que no podemos es dejar de observar las consecuencias que esto tiene, la forma en que ésta se va a organizar. Hemos hablado también en otras ocasiones, Carmen, sobre la observación electoral y estos más de 316,000 ciudadanos que ahora se interesaron en ser observadores electorales. Ya el 40, ¿no? Muchísimo. Vamos, en el 24 fueron 35,000. No, olvídate de los 300,000 que están ahora solicitándolo. A ver, ¿en qué año? El año pasado, para la elección presidencial, se anotaron 35,000 personas. 35,000 observadores. Y fueron calificados, o se tuvieron el asentimiento del INE por cumplir con los requisitos, alrededor de 25,000. ¿De acuerdo? En esta ocasión, fueron más de 313,000 los que solicitaron el Totalmente atípico. Total y absolutamente atípico. ¿Por qué será? Vamos, yo creo que es muy clara la razón. Y ahorita te voy a dar el siguiente dato para comprobar lo que voy a decir. De los que lleva revisados el INE que cumplen los requisitos, ya descartó el 40%. ¿Sabes por qué? Porque están afiliados a algún partido político, lo cual está prohibido. Nomás este simple dato, bueno, de todos modos va a dejar un orden. Si sigue esa tendencia, podría haber dos de estos observadores en las más de 80,000 casillas que se van a instalar. ¿Por qué entonces? Porque como no hay representantes de partidos en las casillas, está prohibido la participación. Entonces se está abusando de la figura de observador electoral para llevar adentro de la casilla a personas que vigilen el proceso, pero no con esta idea de lo que se hizo a la Alianza Cívica sino de operación en los años 80 y 90 para vigilar el proceso, sino para vigilar quién va a ir, quién va a votar
y quien no esté yendo a votar, ir por él a su casa, llevarlo a votar y haber una presión. Más bien operadores, más que operadores políticos. Eso es lo que estamos viendo. Es lamentable. El abuso, la politización de la figura de observador electoral, que tú recordarás en los 80s, 90s, fue una figura muy importante, claro, para evitar las prácticas fraudulentas en el día de la jornada. Ahora se está utilizando justamente para tener gente dentro de la casilla quien vea quién va o no a votar. Y bueno, no se van a meter con ellos a la mampara, espero que no lleguemos a ese exceso. Hay funcionarios, en fin, que van a vigilar todo ese proceso. Pero es muy sospechoso que este número se haya inscrito y que se esté promoviendo que vaya y estén en las casillas. Es decir, todos estos criterios de integridad electoral que procuran la calidad del proceso, de la calidad y el respeto a la voluntad y al voto ciudadano, se están perdiendo en esta elección. En un afán de control político del Poder Judicial. Eso es lo que está en juego y eso es lo que no podemos dejar de ver, Carmen. La verdad, no solamente para esta elección, sino para las que pueden venir más adelante. Es decir, se han venido bajando los estándares de esto. Yo confío mucho en el servicio profesional del Instituto Nacional Electoral. Gente que realmente llegó a esa posición por su esfuerzo, por exámenes, se mantiene ahí permanentemente evaluados. Yo no tengo duda de eso. Pero toda la forma y las reglas con las cuales se hicieron, que no las puso el INE, son producto de la reforma en un Congreso sobre representado por Morena y sus aliados, están dando estas reglas del juego para degradar la calidad de la organización de las elecciones. Y lo vamos a ver el próximo domingo. Lo vamos a ver el próximo domingo y bueno, ya no nos dio tiempo porque estamos aquí corriendo como siempre, pero está este dilema de votar o no votar. Jorge Alcocer, le mandamos un saludo a Jorge Alcocer. A ver si vamos a poner en pantalla el artículo de Jorge Alcocer que nos hizo favor de compartir en aristeguinoticias.com. Escribe Jorge Alcocer, pues este dilema, ¿no? Votar o no votar en un contexto como este. Y dice Jorge: bueno, la elección judicial en curso está marcada por la inseguridad en las reglas, la desconfianza en las autoridades electorales y la certidumbre de que los ganadores ya están definidos. Jorge Alcocer, experto en temas electorales, dice: según el Manual de Integridad Electoral, las 3 reglas base para una elección libre y justa son la seguridad en las reglas, la confianza en las autoridades y la incertidumbre sobre los resultados. La elección judicial en curso está marcada por la inseguridad en las reglas, la desconfianza en las autoridades electorales y la certidumbre de que los ganadores ya están definidos. Tal cual, y suscribo, y la cita lo escribí yo también desde la semana pasada y mi artículo de este lunes en El Financiero, vuelvo a reiterar sobre esto, hice un análisis de un poquito más de 3 variables de la integridad electoral, para llegar a la misma conclusión que Jorge Alcocer. O sea, toda democracia tiene 2 principios, bueno, él marca 3 principios básicos. Efectivamente, certeza en las reglas, cosa que las reglas se han venido cambiando todavía a últimas fechas. Confianza en las autoridades electorales e incertidumbre en el resultado. Ni una. Ninguna de las 3. Porque sí, efectivamente, ¿quién va a ir a votar en esos términos y con qué resultado vamos a tener? ¿Quién tiene la capacidad de movilización usando los recursos del Estado para ese propósito en particular y presionando a través de dar o no dar programas sociales, otorgar o no otorgar programas sociales? Sí, estamos viendo un pasaje muy oscuro que atenta contra la libertad del elector, contra la voluntad del elector. La verdad, las consecuencias de esto van a ser muy graves de aquí en adelante. Si ya de por sí veíamos una degradación de la política en los últimos 6 años, con mayor razón a partir de esta elección. Terrible, Carmen. Edmundo Jacobo Molina, estaremos al pendiente y en contacto, como siempre, de aquí al domingo 1 de junio, particularmente con motivo de esta elección judicial, la primera que existe en México y probablemente en el mundo, como se ha dicho. Así es. Y con consecuencias no para ser ejemplo a la democracia en el mundo. Edmundo Jacobo, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Al contrario, Carmen, siempre un placer estar contigo. Gracias. Muy buena semana. Buena semana.